Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, por lo demás, tienen una continuidad de los dramáticos acontecimientos, valga la reiteración del vocablo, que en este caso no desgasta el concepto. El tema de lo que ocurrió en Ottawa, Canadá, sobre todo en el Parlamento, ¿no? Normalmente Canadá es un país bastante ordenado, bastante pacífico, demasiado tranquilo para el gusto de algunos, pero realmente ellos saben lo que tienen y lo preservan, ¿no? Independientemente de la dureza del clima, que forma el carácter de mucha gente, porque hay anécdotas, ¿no? Uno puede venir de una riquísima cena con muy buen vino y la adecuada compañía y dice, bueno, dejamos el carro aquí, vamos a retirarnos, y a la mañana uno dice, ¿y dónde está el carro, no? Y hay que sacar la pala para ver dónde quedó el carro porque vino una de esas nevadas típicas. Un país duro, interesantísimo, bellísimo, pero hay que saber adaptarse a todos esos cambios. Pero a lo que no está acostumbrado Canadá es a este tipo de violencia, nada menos que en el templo de las leyes, ¿no? Y desde luego eso nos lleva nuevamente al tema de Ottawa. Y desde luego aquí solo comienza una dramática historia que tiene varias lecturas. Trataremos de hacer una aproximación a alguna de ellas con los acontecimientos en pleno desarrollo y la continuidad de lo que habíamos visto, ¿no? Porque en ese sentido, observen, aquí estaba el atacante bajando de su vehículo, las cámaras de seguridad no mienten. Corriendo, comienza el pandemonium. Canadá publicó hoy el video del atacante al Parlamento. La Real Policía Montada hizo esta novedad y el video grabado por cámaras de seguridad muestra a Michel Saef-Bibeau dejando el vehículo corriendo con un rifle en su mano hacia el Parlamento. El asaltante terminó abatido por el sargento de armas Kevin Vickers, quien este jueves fue recibido con una verdadera ovación en el Parlamento. El sargento de armas del Parlamento, al estilo británico, es el que lleva el gran mazo, ¿no? Representación de la autoridad. En una comparecencia ante la prensa, el comisario de la Real Policía Montada de Canadá, Bob Paulson, describió a Saef-Bibeau como un delincuente habitual canadiense que podría ser que tuviera también nacionalidad libia. Pero aclaró que no es uno de los 90 individuos que las autoridades consideran viajeros de alto riesgo. No lo era. La víctima de su ataque fue el soldado Nathan Chirillo, reservista de 24 años, originario de Ontario, que estaba haciendo guardia desarmado, como es tradición, en un uniforme ceremonial en la tumba del soldado desconocido, especialmente la que hace referencia a la Primera Guerra Mundial, entre otras. La policía canadiense dice que no ha encontrado ninguna conexión entre los dos ataques contra soldados que se dieron en una sola semana, ¿no? Comisionado de la Real Policía Montada de Canadá dice, estábamos al tanto de lo que estábamos ocurriendo aquí y estábamos conscientes de que habían solicitado recientemente un pasaporte y nos contactó para llevar a cabo verificaciones de antecedentes. La Real Policía Montada no poseía información en ese momento que revelaría cualquier problema con la seguridad nacional y la delincuencia relacionada. Sus antecedentes penales indican infracciones relacionadas con drogas, la violencia y otras actividades delictivas. La Real Policía Montada también, este carrillón es bellísimo. La Real Policía Montada también tenía información no corroborada que sugiere que tenía asociaciones con un individuo que fue conocido por nosotros. Puedo confirmar que Saef-Bibeau no era ninguno de los viajeros de alto riesgo. Chani Clement, miembro del Parlamento, dice, el primer ministro se iba, pensando que no iba a ser zona de asesinato y así, para que yo saliera de allí. Ese tipo se topó con la descarga cerrada, pero nos fuimos por las escaleras. Finalmente encontramos una puerta en que los empleados no habían cerrado y nosotros
Nos tiramos al piso, nos atrincheramos en los armarios, en los archivadores, y luego esperamos a que un soldado fuera a rescatarnos. Abu Bakr Abdelkarim sabía que Sehaf, vivo, tenía algún problema, dice. A pesar de que se resistió durante 3 meses al deseo de consumir drogas, me dijo que este era muy fuerte, así que a veces se sentía débil. Tiemblo demasiado, sigo leyendo el Corán para conseguir el control de mí mismo y no puedo controlarme, así que soy paciente para esperar mi pasaporte para salir de aquí. Eso fue lo que me dijo antes de que cometiera los hechos delictivos. Ottawa y todo Canadá siguen en shock todavía. Mientras tanto, en Varsovia, en Polonia, el gobernador general también el gobernador general de Canadá, David Johnston, arribaba con su esposa Sharon y era recibido por el presidente polaco, Bronisław Komorowski, y su esposa Anna. Venía precedido del drama que deja atrás en su país, pero sigue con su agenda oficial. Polonia y Canadá se acercaban aquí. Los polacos, con una tradición de heroísmo increíble en la Segunda Guerra Mundial y otras, recuperaron aquí su sentido de patria y su orgullo. Después del cambio de las relaciones este-oeste. Los aviadores polacos se cubrieron de gloria volando incluso para la Real Fuerza Aérea después que ocuparon los nazis su país en la Segunda Guerra, ¿no? Fueron verdaderos ases, aunque no les daban los mejores Spitfire ni los mejores Hurricane. El gobernador general canadiense David Johnston no pudo menos que hacer frente al drama que estaba viviendo su país mientras él iniciaba su agenda oficial de visita a Polonia. Los actos de violencia llevados a cabo en nuestra capital ayer son profundamente tristes. Mi esposa Sharon y yo compartimos este profundo sentimiento de tristeza y ofrecemos nuestras más profundas condolencias a la familia del cabo Nathan Cirillo de las Fuerzas Armadas canadienses que fue asesinado, y nuestros corazones están con los heridos. Me gustaría expresar mi gratitud a los socorristas y al personal de seguridad que actuó con tanto profesionalismo. Sus esfuerzos valientes en estos momentos son un gran consuelo e inspiración para todos nosotros. Bronisław Komorowski, presidente polaco, a su vez decía: deseo expresar mis sinceras condolencias al señor gobernador general de Canadá a la luz de la muerte de 2 soldados canadienses. Recordemos que en las últimas 24 horas, hecho insólito, había muerto 2 soldados canadienses en diferentes actos de violencia. Mientras tanto, en Ottawa, en Ontario, el héroe de Canadá era el jefe de seguridad del Parlamento, quien terminó abatiendo con su arma de reglamento al tirador que estaba realmente fuera de control. Es el macero el que lleva el símbolo del mazo del poder, el sargento de armas del Parlamento, al mejor estilo del Parlamento británico, replicado aquí en Ottawa. Una tradición del viejo imperio, pero fue recibido con una verdadera ovación en las cámaras parlamentarias cuando traía la masa, sargento de armas de la Cámara. El sargento de armas Kevin Vickers, quien fue finalmente el que batió al agresor, jefe de seguridad del Parlamento de Canadá,
Fue recibido como todo un héroe en la Cámara de los Comunes con una ovación de minutos que abrieron este jueves las sesiones del Parlamento tras el ataque donde Vickers logró abatir al tirador que acababa de matar a un miembro de las Fuerzas Armadas canadienses. Fueron varios minutos de ovación de pie que hemos abreviado aquí brevemente, levemente, más que brevemente para no redundar. Desde hace 8 años es el sargento de armas del Parlamento de Canadá. Vickers entró al gran salón de honor con su mazo ceremonial de oro, conteniendo las lágrimas ante los aplausos de los parlamentarios y caminó frente al presidente de la Cámara, Andrew Scheer. Este hombre de 58 años ha sido considerado por la comunidad como un héroe por evitar que el pistolero lograra penetrar en el Parlamento. Les policiers viennent de réagir, c'est juste devant nous. Marc-André, je ne sais pas si vous avez les images actuelles. Seguían las tensiones hoy en el ambiente. Este hombre fue detenido mientras el primer ministro canadiense rendía homenaje al soldado muerto. La policía de Canadá detuvo este jueves a un hombre cerca del National War Memorial cuando el primer ministro Stephen Harper honraba al soldado que falleció ese miércoles en el ataque contra el Parlamento. Cuando el primer ministro y su esposa se disponían a colocar una corona de flores en memoria del soldado, agentes de policía comenzaron a gritar hacia este hombre presente en la ceremonia. El sospechoso fue esposado e introducido en una patrulla de la policía mientras que el primer ministro y su esposa abandonaban el lugar. Desafinado pero patriótico el himno. Hasta el momento las autoridades no han entregado detalles sobre la detención de este hombre y las razones por las que lo detuvieron. No se ha dado a conocer su identidad. El cabo Nathan Chirillo, de 24 años, montaba guardia en el monumento a los caídos en la guerra cuando un individuo disparó contra él y posteriormente intentó atacar al Parlamento canadiense. El sospechoso, abatido poco después por las autoridades, fue identificado horas más tarde como Mikhail Sihav-Bibo. No hay vínculo entre atentados o soldados a Ottawa. Fueron actos individuales y diferentes, porque fueron 2 en algo más de 24 horas. La policía dice que no ha encontrado conexión ni vínculo entre los 2 atentados contra soldados canadienses en Ottawa, según reportó una agencia internacional. He did nothing to deserve what he got, and I'm so angry at the man that shot him. El joven que murió no hizo nada para merecer lo que obtuvo y estoy muy enojado con el hombre que le disparó, decía Scheer Scott, cuando fue también a rendir sus respetos póstumos allí. Jack Harris, diputado canadiense, obviamente hubo una vulnerabilidad que este individuo fue capaz de penetrar. Está claro que no se va a permitir que esto suceda de nuevo. Así que ustedes saben muy bien que habrá una masiva e importante revisión de todas las fuerzas y autoridades pertinentes y esperaríamos que se harán algunos cambios. Un periodista independiente, Alex Blinkley, que estaba en el Parlamento cuando los disparos, dijo: hay tanta seguridad aquí, no sé cómo este chico pudo estar allí, pero es más, se podría decir que había un montón de tiroteos, bam, 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 y de repente nada. Mientras tanto, en Washington, Joshua Earnest, vocero de la Casa Blanca, decía: el presidente Obama ofreció ayer a Canadá cualquier ayuda que sea necesaria para responder a estos ataques y nuestros respectivos equipos de seguridad nacional están coordinados muy de cerca, incluyendo en el día de hoy. Como el presidente dijo ayer, cuando se trata de lidiar con la actividad terrorista, es evidente que Canadá y los Estados Unidos tienen que ser totalmente sincronizados. Hemos estado en el paso y seguirá siendo así en el futuro. Lo hicimos en el pasado y lo seguiremos haciendo. Afortunadamente, el subsecretario de Seguridad Nacional está trabajando en estrecha colaboración con el Consejo General del Departamento de Seguridad Nacional para llevar a cabo una revisión de la postura de seguridad en torno a la Casa Blanca. Están considerando una amplia gama de cosas, incluyendo el despliegue de personal, el despliegue de mayor tecnología y los obstáculos, incluso físicos, como una cerca. Algunos son críticos para la protección de la primera familia de la Casa Blanca y aquellos que nosotros que trabajamos aquí.
Vieron que siempre hay una dama en el asiento que ocupaba Helen Thomas, ¿no? Pero se están rotando. Ahora es una periodista afroamericana. No obstante, la placa en honor a Helen, nadie la va a quitar de allí. To the canine unit of the Secret Service. The animals that perform... Afortunadamente, el subsecretario de Seguridad Nacional está trabajando en estrecha colaboración con el Consejo General del Departamento de Seguridad para una revisión de la postura de seguridad de la Casa Blanca y están considerando una amplia gama de cosas, incluyendo el despliegue de personal, tecnología, obstáculos físicos. Hay perros de seguridad allá, ¿no? Protección para la familia de la Casa Blanca y todos aquellos que trabajamos aquí. En lo que se refiere a la unidad canina del servicio secreto, los animales que se llevan a cabo con tanta valentía todas las rondas anoche, los ponemos en contacto regularmente. Creo que es probable que haya una buena razón para que los animales se críen como son educados. Y para los que frecuentan la Casa Blanca, bueno, tal vez tengan que tener en cuenta una o dos cosas más, porque obviamente hay que guardar distancia con ellos. François Hollande en París, diciendo, mientras recibía aquí a presidente de los socialdemócratas del grupo del Parlamento Europeo, Gianni Pittella, a Martin Schulz también, toda una serie de representantes de alto nivel, a la jefa de Asuntos Internacionales de la Unión Europea, como Federica Mogherini, al jefe de la República Checa, Bohuslav Sobotka, y estaba de parabienes, ¿no? Siendo el centro de prácticamente toda la plana mayor del ámbito europeo, ¿no? Estaba reunido además con los líderes del ala de izquierdista, ¿no? Del sector europeo de los líderes. Y también hizo algunas declaraciones al respecto, ¿no? Acá está Federica Mogherini, que es la jefa de Asuntos Internacionales. Y acá, primer ministro checo, Bohuslav Sobotka. Luego la foto de familia, como cabía suponer. Y el presidente François Hollande dijo algunas palabras aprovechando esta circunstancia. Por supuesto, se refirió a los dramáticos acontecimientos de Canadá. No olvidemos que Canadá también es francófono, ¿no? Y ha dejado su impronta allá, la nación gala. Plana mayor reunida, momento para hacer las declaraciones. Nous devons à la fois exprimer notre soutien et Nosotros debemos expresar al mismo tiempo y en forma especial al primer ministro Harper nuestro apoyo. les autres leaders Estaba en ese lugar, así como los líderes de otras familias políticas, pero también hay que sacar todas las les conclusiones. conclusions, je les Y ai yo he indicado rapidement lo que esas conclusiones son para seguir a estas personas. Personas que están identificados en el acceso a la información o a las redes en las que se inspira el terrorismo, que pueden tener en algún momento la intención de unirse a una lucha lejos de su país en nombre de una supuesta yihad y que están en contacto con otras personas también que pueden suministrar armas. un combat très loin de leur pays au nom d'un pseudo-djihad et qui sont en contact avec d'autres qui peuvent les armer. Luego dijo, tenemos que asegurarnos de que los terroristas del Daesh, del Estado Islámico en Siria y en Irak, sean derrotados. Terroristes de Daesh, Había una nueva huelga francesa esta mañana que alcanzó su meta il y a eu une nouvelle y me convocó a una reunión de defensa ayer para aliviar y facilitar el inicio de estas operaciones, conseil de défense pour pero seguimos adelante con nuestra agenda como corresponde. le déclenchement de ces opérations. Refiriéndose a otros temas, dijo, una epidemia no tiene fronteras. Lo que puede suceder en una parte del mundo no se limita a esta región. Hemos sido capaces de hablar de esto para coordinar los esfuerzos, para encontrar la financiación necesaria, para permitir la repatriación del personal médico en las mejores condiciones y para asegurar que se están tomando medidas en todos los países contra el ébola con el fin de detectar a los portadores del virus y poder actuar. Meilleures conditions des personnels soignants
et pour faire en sorte que des mesures soient prises dans chacun de nos pays de façon à déceler les personnes qui peuvent être porteuses du virus et pouvoir agir. También los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunían en la cumbre de este jueves y continuará luego viernes en Bruselas con la ambición de cerrar su plan de acción para la protección del clima, es decir, nuestra querida y contaminada y única nave espacial, y reforzar el combate al mismo tiempo contra la epidemia de ébola. El paquete para el clima y la energía es el más complejo que tendrán los mandatarios sobre la mesa. Acaban llegando uno a uno y esto daba lugar para una agenda altamente sensible, ¿no? Angela Merkel, de las más importantes, entre las primeras en llegar. Alemania apoya reducir 40% el CO2 vinculante hasta el año 2030. Y me gustaría hacer hincapié en que ya nos hemos comprometido a un 20% en el 2020, por lo que otro 20 en 10 años, después de un periodo inicial de 20 en 30 años, sería posible. Es un esfuerzo muy grande, por lo que no creo que las conversaciones vayan a ser fáciles, ya que también tenemos que mirar a nuestra competitividad a nivel internacional. 10 Jahren die gleiche Anstrengung wie bislang in 30 Jahren. Und das ist eine gewaltige Kraftanstrengung und deshalb werden die Beratungen auch nicht einfach, denn wir müssen natürlich auch auf unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit. Creo que aquí se trata de llevar todos juntos el crecimiento y la consolidación presupuestaria. Hemos tenido momentos en Europa con muy altos déficits y todavía hay crecimiento, por lo que debemos aprender del pasado y espero que podamos encontrar juntos una solución realmente común. Müssen wir aus der Vergangenheit lernen und dafür hoffe ich, dass wir gemeinsame Lösungen finden. Herzlichen Dank. Luego del Dankeschön llegaba cada uno por su turno y los que querían aprovechar las cámaras, bueno, estaban en un banquete, ¿no? François Hollande también dijo lo suyo. Después del buen día tomó la primera pregunta y dijo: si no hay un acuerdo en Bruselas entre los países que están más adelante en este tema, ¿cómo vamos a convencer a los chinos y a los estadounidenses o los países más pobres que están cuestionando su capacidad de respetar un cierto número de compromisos? Sí, he hecho todo en Francia, sino también como Alemania, con el Reino Unido, para que podamos llegar a un acuerdo sobre el clima y podamos llegar a un acuerdo esta misma noche, de ser posible. Luego el primer ministro sueco, Stefan Löfven. Acá, por supuesto, desfilaban todos los de la galería, pero todos estaban dispuestos a hacerle una reverencia a las cámaras, ¿no? Aquí Angela Merkel, luego Herman Van Rompuy, los líderes. Herman Van Rompuy dio una nota interesante, como ya se va ahí, estaba con sus nietos, que fue la nota tierna en todo esto, ¿no? Stefan Löfven, primer ministro sueco, dijo: creo que es muy complejo porque hay muchos ingredientes diferentes que usted necesita tener en cuenta antes de lograr un acuerdo sobre esto. Pero sin duda debemos hacer el mejor esfuerzo porque es bueno para la propia Unión Europea. Podemos combinar definitivamente altas normas de protección ambiental con crecimiento, con empleo y con desarrollo. ¿Por qué no? Presidente de Rumania, Traian Băsescu, Matteo Renzi, italiano. Y la nota la daba, como dijimos, Van Rompuy con sus nietos, ¿no? Ya está de salida. La Unión Europea negocia un compromiso de protección del clima, pero menos ambicioso del propuesto por Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea negocian un compromiso climático y energético para el 2030. Muy lejano, muy lento. Pero es ambicioso, dicen ellos. Según el documento, la negociación parte con 3 objetivos claros para el 2030. 40% de recorte de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, obligatorio, y otros 2, pero no vinculantes, del 27%, tanto para los renovables como para los de eficiencia energética. La meta de eficiencia energética
sería revisada en el 2020 con vistas a elevarla al 30%, que es el porcentaje que prometió la Comunidad Europea en julio, según las mismas fuentes. Está Van Rompuy con sus nietos, está de salida. El compromiso que tienen los líderes sobre la mesa también incluyó un objetivo de interconexiones del 15% para el 2030. El Ejecutivo Comunitario propuso en enero el recorte del CO2 que fuera del 40% para el 2030 y que tuviera carácter obligatorio, es decir, que los países comunitarios no pudieran contabilizar como esfuerzo propio dentro de su objetivo nacional las inversiones que hagan en proyectos medioambientales de países en desarrollo. El tema es proteger Europa. Bruselas también sugirió que la meta de renovables sea del 27% y tenga carácter vinculante solo a escala europea, pero sin dividirla en objetivos nacionales, ni poder penalizar a los Estados miembros en caso de incumplimiento. Y entonces, ¿cumplen o no cumplen? No pueden ser penalizados. Esto es un símbolo de la contaminación, ¿no? La propuesta de paquete climático para el 2030 contrasta con el más ambicioso de la Unión Europea adoptado para el 2020, que incluía 2 objetivos obligatorios del 20%. La gente sigue preocupada con esto y los que protestan son los que quieren que se preserve el medio ambiente. Una activista de Oxfam, Natalia Alonso, dice: sabemos que el 80% de las emisiones de CO2 que están impulsando el cambio climático provienen de los combustibles fósiles, por lo que queremos una clara ambición de cortar esas emisiones. Queremos un objetivo de eficiencia energética, queremos un objetivo en energía renovable. Así la cantidad de energía va a estar en la mezcla. Queremos al menos 55% de las emisiones, 45% de las renovaciones y 40% en la eficiencia energética, para que el total mejore la contaminación del planeta. No climate action. Ninguna acción climática, decían aquí. No están haciendo nada. Natalia Alonso decía: esto es realmente importante no solo para Europa, sino que también tiene implicaciones para el resto del mundo, porque la Unión Europea tiene sobre la mesa el deber de ayudar, no a otros, a presentar propuestas antes del acuerdo sobre el clima en París en 2015. Mantengan los contaminantes, decían estos, buscando por la vía opuesta el efecto. Los combustibles fósiles para siempre. Viva el carbón y el petróleo. No climate action. Oxfam, en suma, pide objetivos más ambiciosos en la política energética para proteger el clima y que las cosas se noten ya en el 2030. Consideran que el plan de clima y energía que la Unión Europea estudia cara al 2030 debe fijar al menos un 55% de reducción de gases con el efecto invernadero respecto a los niveles del 2010. Y además, aumentar la cuota de energía renovable hasta un 45% y reducir el consumo de energía al menos en un 40%. Bueno, como se ve cuando decimos nuestra querida, contaminada y única nave espacial, justo Golfo Pérsico, ¿no? Donde la ponemos nosotros para enfatizar el tema, aquí lo tienen, exactamente como la tenemos en nuestra escenografía. Dicho esto, mucha gente tiene noción de que lo que se está diciendo allí es justo. Ahora, ¿cómo se logra que realmente se cumpla con estos postulados? Esa es la doble moral de los líderes y sobre todo la presión de los grandes industriales, que son grandes contribuyentes para las campañas políticas y otras menudencias. Veamos cómo están los precios del petróleo precisamente. El crudo venezolano estable a $77.65. El precio de la cesta OPEP levemente a la baja, $81.94, y el West Texas en la misma tendencia, $80.37. El Brent del Mar del Norte también a la baja, cerró en $84.49. Bajó la onza Troy de oro, 1.231,10, no quedó nada mal. Sigue subiendo el precio del café, el quintal cerró en $2.48. El precio del cobre al alza también, redondo $6.730 la tonelada. El níquel bajó levemente y cerró en $15.220 la tonelada. Y el precio del euro sigue estable a 1,27. No vemos en los
monitores de satélite, nada que mejore la pauta que tenemos previsto para ustedes en el segundo bloque, pero les invitamos a verlos. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Este martes en Expediente, un entretenimiento popular dominado por una gran corporación. Lo más curioso de la FIFA es que es una organización sin fines de lucro que gana miles de millones de dólares. La cantidad de dinero que mueve el fútbol en general y que mueve la FIFA en particular es inverosímil. Conozca los orígenes de la corporación más poderosa del fútbol y sus verdaderos intereses. Expediente, la FIFA, Corporación sin ánimo de lucro, capítulo 1. Este martes, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Dramáticos algunos, siempre hay cámaras. Estamos en un mundo interconectado. En todos lados hay una cámara y una conexión vía web, vía satélite, ambas. Pero en cualquier caso, esta vez hubo un nuevo atentado terrorista donde murió incluso una ciudadana ecuatoriana, una joven que estaba terminando su proceso de conversión al judaísmo, y murió un bebé además. Alguien tomó un vehículo y lo lanzó sobre el andén de una parada de trenes. Las cámaras lo tomaron y el tema realmente ha recalentado, si es que hacía falta más, la relación entre israelíes, palestinos. Y vamos una vez más a comenzar nuestra dossier en la segunda parte con dramáticos acontecimientos que provienen del Medio Oriente. Hay varias lecturas de esto, pero las imágenes no dejan lugar a dudas. Nuevamente, frente al gigantesco muro, el muro de Berlín cuando lo cruzamos no tenía más de esta estatura, ¿no? Pero miren esto. Y además toda la electrónica que tiene este, ¿no? No es que este sea exactamente el muro, pero es el tamaño y la proporción en este barrio donde están divididas las cosas. El cuento de nunca acabar todos los días, enfrentamientos y más enfrentamientos. Hoy el primer ministro Netanyahu acusó a la autoridad palestina de favorecer este tipo de hechos y el ministro de Defensa Moshe Yaalon dijo que la autoridad palestina incita al odio contra los judíos. Volveremos sobre esto, pero lo dramático del caso fue el automóvil lanzando a toda velocidad sobre el andén de una estación de trenes. Según dicen, y otra vez apareció el vocero policial, Mickey Rosenfeld, afirmando que la bebé muerta y sus padres son ciudadanos estadounidenses. Y un tío afirmó que los padres habían viajado para estudiar Yeshiva, seminario religioso en Jerusalén. El vehículo aguardaba que muchas personas se congregaran y bajaran del tren y entonces aceleró, dijo a la prensa Shimshon Halperin, el abuelo de la bebé de 3 meses. Estos son los enfrentamientos de nunca acabar. Esta es la zona de Isawiya. La policía actuando en Al-Ahmud, un vecindario allí, lanzando bombas de gas. Y aparece la madre del sospechoso del atentado terrorista, el palestino Inas Shaloudi. La veremos luego sentada junto a otra mujer y dice: no pienso que mi hijo haya hecho esto. Para mí él estaba durmiendo en su dormitorio y se sentía mal, muy mal. Fue al médico esta mañana para ver si lo podían transferir incluso a una de las consultas psicológicas. Nuestro doctor le había dicho que no podía hacer eso hoy. No contaban con las facilidades necesarias. Esto es el velatorio del palestino que protagonizó el atentado de hoy. Y esa es la madre cuando dice: no pienso que mi hijo haya causado esto porque estaba durmiendo en su habitación, estaba enfermo.
Quería ir al médico esta mañana. Cualquiera sea el caso, hay unas imágenes que son irrefutables. هو حدث غير متعمد دليل انه نزل من السياره ونزل يركض على اجريه يعني هم استهدفوه يعني كان حادث سيارة عادي. Mientras tanto, Ecuador también expresaba este jueves su enérgico rechazo ante lo que consideró un deplorable atentado ocurrido en la víspera en Jerusalén que ocasionó graves heridas a una ecuatoriana y a otras 8 personas y la muerte de una niña de 3 meses. Vean, este es el andén del tren. Por acá metieron el carro a toda velocidad. Vean el bebé que va ahí, en su carrito. Presten atención al vehículo que va a aparecer acá. יכול להיות, לא יודע מה הסיפור, יבדקו את זה, אבל רצו אחריו 2 בלשים, הורידו אותו. הצד השני... Tremendo, barrió con el andén, y si lo hubiera hecho un minuto antes hubiera sido muchísimo más grave. Sostienen que embistió intencionalmente a los transeúntes y luego intentó darse la fuga. El ministro Netanyahu acusó a la autoridad palestina de favorecer este tipo de hechos. Y el ministro de Defensa Moshe Yaalon dijo que la autoridad palestina incita al odio contra los judíos. No hay en la autoridad palestina una cultura de paz, ni lo ha habido nunca, sino una cultura de la incitación y la yihad contra los judíos, escribía el ministro en Twitter. La secretaria del presidente palestino Mahmoud Abbas negó las acusaciones de Israel de que la autoridad palestina sea corresponsable del presunto atentado en Jerusalén en el que murió el miércoles una bebé. La incitación o la ocupación israelí son las verdaderas causas de la violencia en Palestina y en la región, dijo el portavoz de Mahmoud Abbas, Nabil Abu Dighner. We think that today the government has to know that she's blamed for what happened. It's not only the terrorists that killed this kid, the government that doesn't do anything against. Es un accidente voluntario, mataron, fue un accidente de coche y nosotros pensamos que esto de alguna manera tiene que ser contenido, decían aquí. Creemos que si el gobierno tiene que saber que se le culpa por lo que pasó, no solo es el terrorista que mata al niño, el gobierno no hace nada contra ataques terroristas y también hay que culparlos por lo que pasó ayer, decían. Avión de combate de simetría variable, ese tipo de ala, es un perfil conocido, pero hay varias interpretaciones de qué es lo que está pasando aquí, pero el hecho en tierra no tiene dudas, ya les diremos por qué. Esto es Kobani. Lanzan ataques contra el ejército islámico en Siria y en Irak por parte de Estados Unidos. Las fuerzas militares de Estados Unidos junto a las naciones aliadas lanzaron miércoles y hoy jueves 6 ataques aéreos contra las posiciones del grupo yihadista del Estado Islámico en Siria y 12 más en suelo iraquí. Según informa hoy el mando central estadounidense, el CENTCOM, los 6 ataques aéreos en Siria se produjeron cerca de la ciudad kurda de Kobani, lo que estamos viendo desde la frontera turca, donde destruyeron varias posiciones de logística. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos reveló hoy que combatientes del ejército islámico lanzaron varios cohetes sobre distintos barrios en la ciudad de Kobani. Según la organización no gubernamental, prosiguen los combates esporádicos entre los extremistas y las unidades de protección del pueblo kurdo. Hermosa puesta de sol. Riga, Latvia, Kobani. Latvia, presidente turco Tayyip Erdogan y el presidente de Latvia, Andris Berzirin. Visita oficial y Tayyip Erdogan dijo a su momento. Sākam Turcijas un Latvijas prezidentu kopīgu. Hanımefendiler, beyefendiler, şimdi ortak basın toplantısı. Firma de documentos y acuerdos bilaterales. Durante nuestra conversación telefónica, se refería al presidente Barack Obama, me dijo que
PYD es igual a PKK. Y yo le dije, PYD es también una organización terrorista y cualquier ayuda que usted le entregue a PYD será entregada a una organización terrorista. Los hombres del PKK tienen su liderazgo y están luchando allí. También flotaba en el espacio aquella ridiculez de que el armamento que iba hacia unos cayó en manos del enemigo, ¿no? Que le mostramos ayer. Luego Erdogan dijo, inicialmente se declinó un esfuerzo de las fuerzas peshmergas. Más tarde, después de decir que sí, que no estaban de acuerdo con el gobierno kurdo en el número de combatientes peshmerga que se piden, han aprendido ayer finalmente que se llegó a un acuerdo sobre una cifra de 200 combatientes. ¿Quién va a solucionar esto? Erdogan dice que permite el paso a 200 combatientes kurdos desde Irak. Un funcionario de alto rango en la región del Kurdistán dijo a Reuters que los peshmergas irían equipados con armamento más pesado, que es el que poseen los combatientes kurdos de Kobani, quienes ya advirtieron que necesitan armas perforantes para defenderse de los blindados atacantes. El presidente turco dijo que se había alcanzado un acuerdo para enviar a 200 peshmergas kurdos desde Irak a través de Turquía para ayudar a la defensa de la ciudad fronteriza de Kobani contra los militantes del Estado Islámico. Mientras tanto, en Izmir, con símbolos que recuerdan incluso a la OTAN, Teniente General Frederick Hodges, comandante saliente del Comando de Tierra de la OTAN en Izmir. Estoy seguro de que Rusia, objetivo número uno, es tiene un objetivo que es fracturar la alianza, poner tanta duda como le sea posible en la mente de los países que la componemos, los antiguos países del Pacto de Varsovia, que los Estados Unidos, Canadá, que en realidad no se presentan, o Portugal o España no pueden aparecer. Así que para fracturar la alianza atlántica y erosionar la confianza en el artículo 5, estoy seguro de que Rusia tiene como el objetivo número uno. Caramba, este discurso parece de la Guerra Fría, ¿no? Pero sin embargo, se puede crear ambigüedad. Si ven que Occidente no va realmente a tratar de deshacer algo que ellos han hecho, entonces usted consigue el efecto de arrastrar la normalidad. Quiero decir honestamente, aunque la gente habla de anexión ilegal de Crimea, al no tener sensación de que hay una fuerza militar que se está construyendo allí para retomar Crimea, actúan de otra manera. Así que la comunidad internacional reconoce que luego, de repente, las aguas territoriales del Mar Negro han cambiado, tienen una gran cantidad de efectos y el mundo no hace algo al respecto. Algo tenemos que hacer. Comandante saliente de las fuerzas y el comandante entrante, el general John Nicholson, es el nuevo comandante del Comando Terrestre de la OTAN en Izmir. Sure, Allied Land Command will be responsible for working with the alliance. El comando aliado será responsable de trabajar con los miembros de la alianza para desarrollar la fuerza de punta de lanza que salió de nuestra cumbre llevada a cabo en Gales. Como ustedes saben, tuvimos un acuerdo unánime de los 28 miembros de la OTAN para mejorar la preparación de nuestras fuerzas de disuasión y tomar las medidas de asegurar a todos nuestros miembros que firman el acta de la OTAN que estarán allí para defender su soberanía. Situation in Syria is of concern to the alliance. ISIL is a threat to the world and will require a long-term effort by many nations in the world to... La situación degradante en Siria es motivo de preocupación para la alianza. El ISIL, el grupo del Estado Islámico, es una amenaza para el mundo y requerirá un esfuerzo a largo plazo de muchas naciones en el mundo para derrotarlos. Dentro de la alianza estamos comprometidos en la seguridad de todos nuestros miembros y como ejemplo estamos proporcionando baterías de misiles Patriot a Turquía, a petición de Turquía, para ayudar a defender su espacio aéreo al sur y seguimos trabajando con todos nuestros socios para asegurarnos de que las medidas en vigor que soliciten, y si lo solicitan, servirán para ayudarlos contra esta amenaza. Nuevo modelo de dron. Se acabó el romanticismo de los combates aéreos, ¿no? Ahora esto se maneja desde el aire acondicionado en una cómoda butaca dentro de un container.
Y esto destruye tanto como si fuera un avión con un piloto de bufanda de seda al cuello. El jefe adjunto de monitoreo de la misión de la OCSE especial para Ucrania, Alexander Abrazo, dice: ahora bien, hoy nos reunimos aquí para un vuelo de demostración de la misión de los vehículos aéreos no tripulados que estarán operando bajo la guía y dirección de la misión de control especial de la OSCE. Estos complementarán el trabajo de nuestras patrullas en tierra y los harán ayudar a mirar a las zonas donde los monitores de nuestras patrullas no puedan ir. La Organización para la Seguridad y la Cooperación Económica ahora cuenta con drones. Es importante tener en cuenta que la información que proporcionan estos aviones sin pilotos son propiedad de la misión. La misión decide lo que va a hacer con esta información y la información será añadida a su informe y la presentación de informes, como he dicho, antes de los 57 estados participantes será entregada en tiempo y forma. Completan con éxito el primer vuelo con drones en Ucrania los países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Económica Europea. Han recurrido a estos elementos para completar la recolección de datos que ya realizan sus observadores sobre el terreno. Son el modelo Schiebel Kampfcopter S-100, pertenecen a una compañía austríaca Schiebel, que se encarga de las pruebas y el mantenimiento. Y la información obtenida por los drones es propiedad exclusiva de la Organización Europea para la Cooperación Económica. Y aquí, algo así como la fiesta de Internet en Ucrania jugando a la guerra de las galaxias. Aquí un Darth Vader dice: voy a ser el presidente, mi primer paso será la información de todo el estado de Ucrania, vamos a informatizar todo, lo que significa que todos los diputados de la Rada Suprema serán automática e inmediatamente expulsados. No los necesitamos allí. Han demostrado ser inútiles y tienen falta de modales. Ucrania se vio obligada a estar en un enorme agujero negro y yo tiré de ella. Estoy construyendo un nuevo imperio de Ucrania con la que los países más desarrollados del mundo se unirán. Bueno, no le faltó creatividad, pero no se entiende mucho el mensaje, dadas las circunstancias dramáticas en las que están viviendo, ¿no? En las elecciones de Ucrania 2014, Darth Vader a la conquista de la Rada. El malo de la película Star Wars está impulsando su candidatura como líder del partido de Internet en Ucrania y ha comenzado a hacer campaña por las calles de Kiev para las legislativas del domingo. Bueno, aquí estamos en Moscú y la persona que tienen ahí es el conductor de la barredera de nieve que terminó con el brutal accidente del avión en que volaba el titular de la Total, la compañía petrolera, ¿no? El portavoz del comité investigador, Vladimir Markin, decía: en cuanto a los detenidos, Vladimir Martinenko, el examen médico demostró que había un nivel de 0,6 por mil de alcohol en su sangre. Y el portavoz del comité investigador, Vladimir Markin, también tenía lo suyo que decir. En el marco de la causa penal por el accidente del avión, en cuanto a los detenidos, Vladimir Martinenko, el examen médico demostró que tenía un nivel de 0,6 por mil de alcohol en su sangre, dice aquí el portavoz del comité investigador, Vladimir Markin, como les habíamos adelantado. En el marco de la causa penal por el accidente del avión en el aeropuerto de Vnukovo, el jefe del Departamento de Investigación de la Comisión de Investigación detuvo al técnico del servicio del aeródromo aquí presente, a Vladimir Ledenev, jefe de vuelos,
a Roman Dunayev, despachador, a Alexander Krulov y al aprendiz de despachadores Bretana Cripson. Bueno, tenemos aquí que Venezuela fue electa para ejercer la presidencia pro tempore de las entidades fiscales superiores, y con este nombramiento se reconoce a escala internacional la trayectoria de la Contraloría General de la República en el ámbito del control, así como con el compromiso de Venezuela con la integración económica, política, social y cultural de las naciones vecinas. La República Bolivariana de Venezuela fue electa para ejercer la presidencia pro tempore de la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los países miembros y asociaciones del Mercosur, EFSUR, por el periodo de un año. La decisión se produjo durante la 21ª reunión del Grupo de Coordinación de la 19ª reunión de las comisiones mixtas del bloque regional, que se celebra en Paraguay, tal como estamos viendo con estas imágenes que nos acaban de llegar junto con este comunicado. Acabamos de recibir otro comunicado oficial y vamos a darle lectura de inmediato. Dejamos este interesante nombramiento en la capital de la hermana República del Paraguay, y el comunicado que acabamos de recibir y que voy a leer a primera vista dice: la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, manifiesta al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España su más profundo rechazo a la acción injerencista, irresponsable e irrespetuosa llevada adelante el día miércoles 22 de octubre de los corrientes por el jefe de gobierno español, señor Mariano Rajoy, al estimular y promover una agenda política de desestabilización contra nuestro país, al hacer declaraciones públicas, emitiendo juicios de valor respecto a nuestro ordenamiento jurídico, vida social y funcionamiento de nuestra democracia. Para nuestro gobierno resulta inadmisible que por su relación partidaria con la extrema derecha venezolana, el señor Rajoy se involucre en una causa judicial seguida de manera independiente y soberana en tribunales venezolanos contra el señor Leopoldo López por delitos públicos que costaron la vida de más de 40 venezolanos, heridas a 1 millar, enormes destrozos y un gran desasosiego a nuestro pueblo. Continúa el comunicado oficial que acabamos de recibir. Resulta inaceptable que el jefe del gobierno español, en un acto profundamente inamistoso hacia nuestro país, violente el principio de no injerencia y respeto a la soberanía. Con este comportamiento, el señor Rajoy y su agrupación partidista reincide en la actitud de intromisión desarrollada por el gobierno del señor Aznar en la pasada administración de este partido, cuando reconoció al gobierno de facto en Venezuela, surgido del golpe de Estado perpetrado contra nuestro país en abril de 2002, que pretendió romper el hilo constitucional y subir a nuestro pueblo en una espiral de violencia, retrogradándonos a regímenes dictatoriales como los que en el pasado padeció el pueblo español. Estas acciones del señor Rajoy se producen a espalda de las inmensas mayorías del pueblo español, al cual nos vinculan estrechos lazos históricos y culturales, y al cual siempre hemos brindado cobijo y amistad. Es el mismo pueblo español que sufre los rigores de una crisis sin precedentes, donde se han producido casi 570.000 ejecuciones hipotecarias o desahucios, que ha causado el suicidio de ciudadanos desesperados. El mismo pueblo español que, con un 23,67% de desempleo, 5.427.700 parados, un desempleo juvenil de 53,8%, es decir, 842.000 jóvenes, un pueblo que no puede encontrar canales para discutir respecto a las autonomías, y un país donde existe una creciente penalización de las protestas contra los recortes. Todas estas deberían ser las preocupaciones y el foco de acción del jefe del gobierno español, en vez de buscar un protagonismo político que solo tiene eco en la extrema derecha española y sus satélites venezolanos,
Nos parece insólito que las consideraciones partidistas del señor Rajoy estén por encima del supremo interés común de mantener cordiales relaciones con nuestros gobiernos e instituciones y pretendan desconocer el liderazgo constructivo de nuestro país en Latinoamérica y el mundo. Y termina diciendo: finalmente queremos reiterar nuestra amistad y profundo afecto por el pueblo español y sus regiones, así como nuestro apego al principio de no injerencia, respeto mutuo e inviolabilidad a la soberanía de los estados como un principio fundamental de las relaciones internacionales. Al Honorable Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, este es el comunicado emitido por la Cancillería y Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Acaba de llegar a nuestras manos, lo leímos a primera vista y esperamos que esto tendrá una andadura contundente y naturalmente habrá inmediatamente alguna forma de reacción, ¿no? Volveremos mañana entonces, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, Dios mediante, la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.